Bueno, y nosotros continuamos aquí en Hechos AM a través de TV Azteca Honduras y a partir de las 8 de la mañana, como todos los días, nosotros dedicamos nuestro espacio a nuestro foro, a entrevistar, a dialogar con los protagonistas de la noticia o con aquellos expertos que con su punto de vista nos abonan a estos temas importantes de país que nos interesan a todos los hondureños. Yo quiero invitarle a usted para que se comunique con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como TV Azteca Honduras, ahí está nuestra transmisión en vivo. Usted también puede brindar sus comentarios, siempre son bienvenidos aquí en nuestro foro de TV Azteca Honduras. Además, estamos ahora, usted nos puede contactar a través de nuestro WhatsApp, que lo ponemos allí en pantalla, es el 87 43 81 52, el 87 43 81 52. Usted nos puede dejar su comentario, también, bueno, si hay un hecho importante en su comunidad lo puede informar, o si tiene alguna denuncia siempre es bienvenido acá en TV Azteca Honduras. Y como siempre, también es un placer saludar cada mañana a nuestro editorialista, el politólogo, el licenciado Edgardo Rodríguez. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, licenciada Marlene Allen. Qué gusto saludarla en este viernes 5 de noviembre, una mañana fresca para todos. Estamos ya con los aires de diciembre, de fin de año. Gracias a todos. ¿Ya puso el árbol? ¿Ya puso el árbol? Hoy en la noche creo que lo voy a poner. Yo todavía no. Espero una ayuda de una buena amiga con la que presento acá el foro, también me puede echar una mano ahí. Buenos días a nuestro pueblo, nuestro público, gracias por acompañarnos en las redes sociales, los mensajes de WhatsApp siempre son bien recibidos por ustedes, sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias y las preguntas también a nuestros invitados. Y como todos los días, siempre decimos nosotros, nuestro foro se caracteriza por tener gente de primer nivel. Y hoy, ayer y el lunes no va a ser la excepción, licenciada Allen. Así es, licenciado Rodríguez. Y bueno, de inmediato entonces vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Le cedo el honor, distinguido licenciado Rodríguez. un distinguido profesional del derecho, con una carrera impecable, 10 de 10 de sus casos, no pierde casos. Es un hombre imbatible en los tribunales de justicia, pero además con una excelente trayectoria en temas de lucha contra la corrupción, que es el tema que queremos abordar el día de hoy, porque hay prácticamente todos los días, ¿verdad? Ayer hubo la captura de Santos Orellana, que tiene que ver en la lucha contra la delincuencia, contra la corrupción, tanto la pública como la privada. Me place en saludar y presentar a mi buen amigo, el abogado Dagoberto Aspra Iglesia. Buenos días, abogado. Bienvenido, abogado. Gracias, buenos días. Saludo. Un saludo, sí. Pido disculpas y también a la población y permiso para no quitarme la mascarilla. Tengo una hija que tiene un sistema inmunológico deprimido, tengo que cuidarla a pesar de que yo tengo todas mis vacunas. Le pido permiso a los presentadores y a ustedes, también los televidentes, por permitirme presentarme así. La verdad es que agradezco mucho esta invitación al licenciado Edgardo Rodríguez, porque realmente es una oportunidad de participar en este foro y poder dar algunas luces a lo que significa la lucha contra la corrupción. Yo tengo una formación como abogado penalista, tengo un doctorado en Derecho Penal, tengo un posgrado en Derecho Penal, tengo un máster en Gestión de Riesgos con especialidad en cumplimiento normativo y además tengo un máster en Políticas Anticorrupción que me permite, y también todo el trabajo que realicé dentro de la Corte Suprema de Justicia como juez y magistrado, además también haber estado 2 años en el Consejo Nacional Anticorrupción como jefe de la unidad de investigación, que me da alguna autoridad para poder aportar elementos que sirvan para que Honduras pueda enfrentar la corrupción. Sí, precisamente hablando sobre este tema, hay algo que es muy importante y que todos debemos de considerar, y es la prevención de la corrupción. Exacto. Nos vamos ahora a centrar vamos a un proceso electoral el próximo 28 de noviembre, donde también los hondureños debemos de ser muy conscientes a quién le vamos a dar nuestro voto. Abogado Aspra, coméntenos un poco sobre cómo se puede prevenir la corrupción. Bueno, cubriendo todos esos espacios, hablábamos antes de entrar al foro con el licenciado Rodríguez, gracias a que tengo una cercanía con el candidato del Partido Nacional, con el candidato Narri Fura, yo al cursar esta maestría en Políticas Anticorrupción, yo presenté una tesis en la cual yo propongo para Honduras un sistema de gestión antisoborno. Estos sistemas ya están validados y están normatizados bajo diferentes normas, y yo sé que todo el mundo conoce las normas ISO. La norma ISO 37001 encierra todo lo que son los sistemas de gestión antisoborno. En la propuesta que yo hice en esa tesis y que la he platicado bastante con el candidato del Partido Nacional, es implementar este sistema dentro del Estado, y las empresas que contraten con el Estado
Estado, pudiendo identificar que lo que son las empresas que venden bienes y servicios al Estado y las que son contratistas también de algunas obras, es donde nosotros hemos identificado que existe el mayor riesgo de corrupción, de sobrevalorar algunos proyectos, de fraude, de malversación de fondos, de alguna manera de que se dé sobornos a los funcionarios para poder ser adjudicatarios de esos proyectos. Hemos identificado que ya existe el mayor riesgo en esa relación del Estado con el particular, y en esa tesis nosotros proponemos que Honduras implemente ese sistema de gestión antisobornos en el cual va a haber un oficial de cumplimiento que es muy similar al que manejan los bancos. Las instituciones financieras tienen sus sistemas de cumplimiento para prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Entonces, esas mismas normas se han actualizado y se han homologado para poder prevenir algunos delitos dentro de las empresas que en su momento quieran contratar con el Estado. En conclusión, se exigiría que las empresas que quieran contratar con el Estado sean certificadas con este sistema de gestión antisoborno, y el Estado a la vez haría su contraparte de tener todos estos sistemas para que hubiera un comité, hubiera una gestión de riesgos y que se pueda identificar antes de que se cometan estos delitos el riesgo de ya sea alto, medio o bajo de que se puedan producir. Entonces nosotros, como le digo, en esa tesis hemos desarrollado de que el Estado pueda en su momento tener una gestión que impida de que se produzca la corrupción, porque realmente si nosotros vemos en el mapeo del Estado, el mapeo de todas las organizaciones, lo que buscan ya es castigar el delito una vez cometido. Nosotros queremos que ese delito no se cometa, nosotros queremos que esos bienes no se pierdan, nosotros queremos que los bienes se mantengan para uso del Estado, para en beneficio de de toda la población del Estado de Honduras, y por lo cual ese cuidado se lo vamos a entregar a cada persona. Va a haber una autorregulación, va a haber un grupo de personas dentro de cada empresa que va a gestionar de que no se cometan estos delitos, y estas personas van a tener un grado de responsabilidad por el incumplimiento de estas normas. Por lo cual, como le digo, esta propuesta que nosotros hemos hecho en esta tesis y que se la he planteado al candidato del Partido Nacional es viable sumado a otros sistemas. Honduras, por ejemplo, tiene un sistema de compras que se llama Honducompras y un CAE. Nosotros también proponemos en esa tesis de que se mejore, que se eleve ese sistema de compras del Estado a que se abarque todas las compras que hace el Estado, para que todas esas compras sean cubiertas por este sistema de gestión antisoborno. Sí, ¿cuál fue la respuesta que usted recibió al presentar esta propuesta? Sí, yo le digo, con el candidato del Partido Nacional, que he tenido bastantes pláticas con él, me dice que está de acuerdo, yo se lo he explicado, él ha entendido bien de que la prevención de la corrupción es más importante que la represión de la corrupción, porque ¿de qué nos sirve a nosotros perseguir a una persona que ya se apoderó de los bienes, que los bienes ya desaparecieron, que muchas veces el Estado no puede recuperar los bienes que se han apoderado? Veamos en el caso del Seguro Social, nosotros desde el CNA hicimos un gran esfuerzo por poder identificar muchos bienes que fueron comprados con fondos del Seguro Social, pero la gran mayoría del dinero se perdió, se gastó de forma desmedida por las personas que tuvieron acceso a ellos, y al final la recuperación de bienes es muy baja versus la cantidad de dinero que se sustrae de las arcas públicas. Por lo cual, estos sistemas de prevención para mí son importantes, porque evitarían de que las personas tuvieran acceso a esos fondos y se pudiese detectar tempranamente que existe un riesgo alto de que se sucedan estos casos de corrupción dentro de las empresas y las compras que hace el Estado. Ahora, durante las temporadas de campaña, los financiamientos de diferentes campañas, también allí es donde se podría sembrar, como lo decía el vocero de la MASI, Juan Jiménez Mayor, la semilla de la corrupción. Hasta el momento, según su punto de vista, abogado, ¿cómo se debería trabajar en esto y cómo se está haciendo esta lucha contra la corrupción en cuanto a las campañas de política limpia en Honduras? ¿Y qué más se podría aportar para prevenir la corrupción desde antes de que los candidatos lleguen al poder? Bueno, una de las herramientas que nosotros proponemos en esta tesis es la gestión del riesgo. Esa herramienta nos sirve a nosotros para poder identificar a los riesgos que nos enfrentamos, poder analizarlos, poderlos tratar esos riesgos, poderles dar una solución, poderlos enfrentar y conocerlos. Entonces, para mí tendría que identificarse las zonas que ya las conocemos, las zonas que son más propensas a que pueda haber dinero sucio, dinero proveniente de actividades ilícitas, y ponerle mayor cuidado, porque lógicamente entenderíamos que el riesgo se encuentra agravado en esas
esas zonas. También poder identificar cuál sería la vinculación de ciertas personas con grupos que puedan de alguna manera financiar y de fondos que no podamos determinar su origen. La unidad de política limpia se encuentra muy limitada en cuanto a las acciones que pueda realizar. Ellos hacen un esfuerzo grande para poder de alguna manera cubrir con las investigaciones y con el control de esos recursos que entran a las campañas políticas, pero déjeme decirle que es un trabajo grande, es un trabajo que la misma unidad está sobrepasada para poder cubrir todos esos candidatos que están optando a un cargo público. Como le digo, la verdad, podemos utilizar herramientas como es la gestión de riesgo, podemos utilizar herramientas de gestión antisoborno también para poder de alguna manera cubrir esos flancos que se encuentran débiles de que pueda ser permeada la política, que pueda ser permeada la actividad política con fondos que no están identificados su origen, no vamos a decir fondos ilícitos, fondos que no tienen identificación de origen. Ustedes pueden ver también que todos los candidatos están obligados a abrir una cuenta y que de esa cuenta tienen que alimentarse todos los fondos que ellos van a gastar en la campaña política. Y la misma unidad de política limpia ha informado que la mayoría de los candidatos no han abierto esa cuenta, por lo cual ellos no pueden ver y determinar cuáles son los movimientos financieros que hacen. Asimismo, la SAR ha informado que muchas de estas personas ni siquiera tienen una declaración de impuestos, no sabemos cuál es su patrimonio, a qué se dedican, cuál es la actividad lícita con la cual ellos viven. Entonces son todas estas debilidades que nosotros tendríamos que cubrir y tendríamos que identificar para poder prevenir corrupción o ingreso de bienes que tienen un origen ilícito o origen indeterminado en las campañas políticas. Interesante e importante lo que nos está señalando el abogado Aspra Iglesias sobre la prevención. Y sobre eso quisiera comentar, abogado, ¿por qué usted habla de la ONCAE? En efecto existe el Tribunal Superior de Cuentas, hay una serie de, el Instituto del IAIP de Acceso a la Información, la PGR, la PGR para otro momento, pero ¿por qué no funcionan? ¿Por qué estos mecanismos que existen desde hace mucho tiempo, algunos han cambiado de nombre, han desaparecido unos y han aparecido otros? ¿Por qué se siguen produciendo casos escándalos de corrupción? El caso de los hospitales móviles, el del Seguro Social. ¿Por qué se sigue, no funciona esta institucionalidad o qué es lo que pasa? ¿Hay una decisión política? ¿Por dónde pasa la lucha contra la corrupción y la prevención? Bueno, usted ha mencionado un caso muy importante y emblemático para toda la población, que es el caso de la compra de los hospitales móviles. En este caso yo pude determinar que lo que incidió para que se produjera este caso es la alta discrecionalidad que tenía el gerente o director de Inves para hacer esas compras. Él pudo, con su propia firma, su propia autoridad, poder autorizar que se emitieran 48 millones de dólares para el pago adelantado de unos bienes que al final vinieron y todos saben que la mayoría pues no tienen una función para la cual fueron comprados. Entonces, esa alta discrecionalidad, la baja supervisión que él tenía para hacer esas compras, favorecieron para que se diera ese caso, y lo vamos a utilizar de ejemplo. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, un Tribunal Superior de Cuentas que entra a posteriori, a pesar de que ya se le han dado facultades de hacer auditorías concurrentes que van sobre la marcha en el desarrollo de los proyectos, no llegan aún a cubrir todas las cantidades de compras que hace el Estado. Nosotros, como les digo, en esta propuesta nos gustaría que el Estado centralizara todas las compras en una sola institución, como lo hace Chile, como lo hace Perú, que Chile tiene un sistema que es de Chile Compra, tiene un catálogo, tiene una sola institución que por ahí se filtran todas las compras que el Estado chileno necesita de alguna manera abastecerse, algunos bienes que necesita abastecer, algunas obras que necesita realizar. Entonces, al centralizarla y pasar por el filtro, como les digo, de cumplimiento normativo, de gestión de antisoborno, de que las empresas que le ofrezcan al Estado tengan ese mismo sistema y se conecten con los sistemas de cumplimiento público y cumplimiento privado, nos va a permitir a nosotros de alguna manera blindar esa relación y que no se pueda permearse con corrupción. Tener los valores con los que el Estado compra publicados para que nosotros podamos determinar de manera inmediata cuando se produzca una sobrevaloración. También todo lo que es la ejecución presupuestaria
presupuestaria tiene que estar, para mí, de una manera más inmediata y en tiempo real, porque todas esas ejecuciones presupuestarias de obras y avance de obra y compra de insumos y compra de bienes, venimos a ver que la información se carga con un tiempo que ha pasado, un tiempo en el momento que ya se han consumado la mayoría de estos actos. Entonces, nosotros proponemos también de que en tiempo real se vayan ejecutando todos estos proyectos para que la población pueda ir revisando en los portales de transparencia, ampliar ese ámbito de aplicación de esos portales, de que puedan abarcar toda esta ejecución presupuestaria de normas, porque déjenme decirles que desde el Consejo Nacional Anticorrupción la herramienta con la que nosotros trabajábamos era la información pública, con los portales de transparencia, con la información que se solicitaba a las instituciones, y es una herramienta que todavía no la utilizamos al 100%. Las personas tienen que ser veedoras también, no solo las organizaciones, todas las personas tenemos que ver cómo se ejecutan esos fondos, y nuestra propuesta es ejecución en tiempo real de fondos para que el control sea inmediato, casi inmediato en la ejecución, y podamos detectar cuando existe sobrevaloración, incumplimiento, o de alguna manera pues se esté desviando recursos para otros menesteres que no sea el cumplimiento de la obligación. Bien, usted acaba de mencionar al Consejo Nacional Anticorrupción, el CNA, que bueno, usted formó parte fue director de investigación ahí, de la unidad de investigación, tuvo pues la experiencia de haber trabajado con este organismo. En los últimos tiempos, bueno, ha tomado mucha relevancia, han presentado algunas líneas de investigación públicas, en salud pública, por ejemplo, algunos supuestos actos no correctos de la ministra, de los que recuerdo más recientes, ¿no? Pero también se le cuestiona al CNA, sin querer demeritar la labor que ha hecho. ¿Cómo evalúa usted en los últimos tiempos? También se aprecia un poco politizada, digamos, el accionar del CNA, porque, digamos, no atiende algunos temas más que lo que tiene que ver con la agenda pública de gobierno. Pero que sea una evaluación suya sobre el CNA y algunos señalamientos que se han hecho recientemente sobre las ejecutorias principalmente de su directora. Bueno, de manera objetiva yo puedo hablar del CNA. El CNA antes del 2013, antes de ese tiempo que llegó la directora actual fue nombrada en diciembre del 2013, yo llego en enero del 2014. Antes del 2013 el CNA había caído en un desprestigio, la mayoría de las personas no creían en ellos, había politizado, lo señalaban de no hacer nada, de no combatir la corrupción y haber perdido pues el norte para lo cual fue creado. Si ustedes van a la ley constitutiva del CNA, el CNA fue creado para apoyar las políticas públicas del Estado. El CNA recibe fondos del Estado, recibe una asignación que va más o menos con 22, 23 millones de lempiras anuales, con lo cual estuvo funcionando hasta hace algún tiempo, que ya se consiguió una aportación de USAID, ¿verdad? Para poder funcionar el CNA y de alguna manera complementar los fondos que el Estado le daba, que eran pocos y al final nosotros los pudimos administrar de la mejor manera. En el 2014 yo llego al CNA y yo hago la propuesta de crear una unidad de investigación. Yo soy el que creo la unidad de investigación, yo soy el primer jefe de la unidad, yo la logro estructurar y le digo al CNA, necesitamos una unidad operativa que podamos investigar casos de corrupción utilizando como herramienta la información pública. O sea, no fue tan difícil poder instaurar una unidad de investigación porque la información pública está en los portales y la que no está se solicita, y si la niegan tenemos recursos que podemos presentar ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, y también tenemos alguna información que nos venía de algunos informantes. El objetivo de crear esta unidad para mí fue de presentar casos de alto impacto, casos que tuviesen un fundamento que le sirviera al Ministerio Público como insumo para poderlo judicializar, para poderlo presentar y generar una prevención en cuanto a los delitos de corrupción. Prevención como las personas ven que se investigan los casos de corrupción y las personas son castigadas. Entonces generamos una prevención general, pues señalando esos casos, nosotros los presentábamos de manera pública, los presentábamos aportando los medios de prueba, y déjenme decirles que la escuela de dar nombres de personas la puse yo daba nombres de personas y ustedes pueden buscarlo en diferentes herramientas donde yo presentaba casos de manera pública, presentaba los medios de prueba, lograba identificar algunos bienes. Nosotros tuvimos la capacidad en el tiempo que yo estuve, año 2014, 2015, yo salí en enero del 2016, de poder identificar 50 bienes que habían sido comprados con fondos del Seguro Social. Todos esos bienes fueron pasados a la OAVI, algunos se han vendido, algunos todavía están pendientes de venderse, están ahí pendientes, que ese dinero en algún momento
momento va a resarcir el daño que al Seguro Social se le hizo, sustrayendo fondos por una línea de investigación que para mí fue la más importante que yo pude llevar, que es una investigación contra empresas de maletín que lograron sacar del Seguro Social 332 millones. Ese era el norte que nosotros le estábamos dando al CNA. Yo estuve 2 años ahí, al final yo me retiro por muchas razones. Una de las razones es lo que ahora ustedes ven del CNA. El efecto mediático para ellos es más importante que el efecto legal, el efecto jurídico, el sustento de los casos con el soporte probatorio que nosotros le damos al Ministerio Público. Que el Ministerio Público pueda complementar la investigación, que nosotros llegamos hasta el punto que podemos llegar y el Ministerio Público lo complemente y lo pueda presentar para judicializarlo, presentar a los órganos jurisdiccionales del Estado y pueda de alguna manera deducir la responsabilidad penal de las personas involucradas y de alguna manera también recuperar los bienes que fueron sustraídos. Ese era el objetivo. Después de mi salida ya no vi nunca más que se hubiera identificado un bien que fue sustraído de fondos públicos, no vi nunca más un caso de enriquecimiento ilícito, que yo pude presentar varios casos de enriquecimiento ilícito, no vi nunca más eso, y he visto varios casos que lo que conlleva más a presentarlo es el efecto mediático. Y vamos a poner de ejemplo el último caso que se dio. El CNA estuvo en Estados Unidos, presentó un dibujo, que yo puedo decir que es un dibujo, que eso es lo que se quiere imitar en lo que nosotros llamamos, es una pericia de vinculación criminal. Ese es un esquema, es un organigrama, un esquema estructurado que es producido por una pericia que se llama vinculación criminal. Nunca, y como yo lo he dicho en otros medios, ponen a la cabeza al presidente de la República y ustedes van a todas las denuncias que nosotros presentamos en el CNA. Yo presenté 30 denuncias en los 2 años que estuve. El CNA ha presentado tal vez 150 denuncias más y en ninguna han señalado al presidente de la República como responsable de un caso de corrupción, ni tampoco al señor David Chávez. Si ustedes buscan en la página web del CNA, ven la denuncia que en su momento el CNA presenta en el año 2016 por una compra de un proyecto en el Info, creo que fue un proyecto sobrevalorado, que para el CNA estaba sobrevalorado. Ellos a quien denuncian es a un comité de licitaciones que en su momento se constituyó en el Info, pero ellos no denuncian al señor David Chávez. Lo hacen en los foros, lo hacen en las presentaciones públicas, en los eventos que ellos han hecho, mencionan a David Chávez y ahora han mencionado al presidente de la República. Por lo cual nosotros, si ustedes ocultan ese dibujo, van a ver personas que ni siquiera tienen una investigación, personas que ni siquiera han sido señaladas en ningún acto, ellos lo incluyen en ese dibujo. Entonces eso resta credibilidad a lo que el CNA está haciendo. Y una de las causas por la cual yo me retiré del CNA es esa falta de conocimiento, experiencia y capacidad de las personas que componen el CNA. Si ustedes ven a la señora Gabriela Castellanos, ella antes de llegar ahí, ella estaba en una organización que se dedicaba a contar cuántos decretos presentaban los diputados, que eran diputados que producían, los que no producían, los que no llegaban a trabajar y los que llegaban a trabajar. Esa es la experiencia que ella tiene en cuanto a investigación de casos de corrupción, que es prácticamente ninguna. Nunca ha ejercido ni como abogada penalista, nunca ha llevado un caso en los juzgados, ella nunca ha sido juez, nunca ha sido fiscal, lo mismo el señor Odir Fernández, es una persona que no tiene ninguna experiencia, entonces por lo cual el producto que ellos presentan a mí me genera de que no tiene la credibilidad y el peso suficiente para poder constituir un soporte o un insumo suficiente para que el Ministerio Público le sirva para generar una investigación que sea judicializada al final y presentada a un órgano jurisdiccional. ¿Y por qué es que no mencionan legalmente o denuncian legalmente estos nombres que usted mencionaba, el presidente de la República, por ejemplo, David Chávez, son algunos ejemplos que usted decía? ¿Por qué no lo hacen? Simple y sencillamente porque las investigaciones no revelan, no hay un documento, no hay una prueba que pueda vincularlos de manera certera en cualquier caso. Y el mismo fiscal Luis Santos, al frente de la Unidad Fiscal contra la Impunidad de la Corrupción, UFESIC, y ahora Unidad UFERCO, nunca ha presentado un caso dirigido contra el presidente de la República. Entonces venimos a hacer un dibujo y ponerlo a la cabeza. Me parece a mí aventurado, me parece a mí un acto de más que todo mediático para generar un impacto en el foro que estaban haciendo en Estados Unidos, que al final nosotros, como le digo, tomamos ese dibujo que hicieron y vamos ocultando uno por uno las personas que aparecen ahí y nos vamos a dar cuenta que muchas personas aparecen en ese esquema y no tiene soporte para estar ahí, porque no podemos poner a una persona ahí por suposiciones, porque creemos, porque es que todo el mundo sabe. Con esos argumentos usted no va a llegar ante
un juez. Por eso es de que los casos del Ministerio Público, la UFERCO y la UFESIC, la mayoría de los casos los pierde. Yo he estado, como le digo, enfrentándolos a ellos en diferentes casos que en su momento ha presentado. Caso Pandora, un caso emblemático. El caso lo pierde la UFESIC, ahora UFERCO, porque ellos acusan a todas las personas de lavado de activos con una ley que no estaba vigente en el tiempo que se cometió el delito. Lo que son abogados me van a entender. El ámbito de aplicación temporal de la ley se aplica la que estaba en el tiempo vigente en el momento de cometer el hecho. Y sabemos que favorece al imputado si la ley nueva es más favorable a la anterior. En este caso, ellos acusaron con una ley que se promulgó en el 2015 y los hechos fueron del 2011, donde no se establecía como delito precedente ningún delito contra la administración pública, por lo cual la juez natural en su momento no pudo, desechó prácticamente la imputación de lavado de activos. Ahí prácticamente pierde toda la fuerza la acusación del Ministerio Público, y ella pone al final, lo califica como un encubrimiento, que al final la Corte de Apelaciones dijo que ni siquiera encubrimiento había ahí. Esos errores que ustedes ven ahí, por lo cual la gente no sabe, solo repite cosas en las redes sociales, lo que dicen de la impunidad, de la politización del Poder Judicial, y son esos errores que ustedes no están conscientes que comete el Ministerio Público, errores que prácticamente serían de un abogado de primer año, ¿verdad? Calificar un hecho con una ley que no estaba vigente en el tiempo de que se cometió, y así van perdiendo los casos poco a poco, y podríamos ir hablando de casi todos los casos en que yo los he enfrentado. Yo los he enfrentado 5 veces a ellos, a lo que es la UFESIC, la UFERCO, en diferentes casos emblemáticos, y al final yo les puedo decir por qué cada caso ellos lo han perdido. O sea, abogado Alberto, corrupción hay, quizás me atrevo a decir que lo que a eso falta es una capacidad de los entes acusadores e investigadores, una capacidad de poder investigar estos casos y poder llegar al fondo. Por ejemplo, se hablaba, recuerdo de aquella figura de los colaboradores. Colaborador eficaz. Exactamente. Sí. Son figuras que pueden ayudar, esto, porque no es fácil también luchar. Es decir, descubrir estas redes no es fácil, porque hay, como dice el abogado, hay que probarlo. No es suficiente decir que el presidente de la República es el que, digamos, orquesta todas estas cosas, o que el presidente del Congreso, o que el presidente de la Corte, o que el ministro tal. O sea, hay que probarlo. Y ese es el problema, que la mayoría de gente que nos va a estar viendo va a estar diciendo esto que están hablando. Queriendo mostrar aquí que son las herramientas, las instancias, los procesos. Muchas veces, abogado Aspra, no solo, y usted lo mismo le dice, que el fiscal Santos ha hecho, ha levantado muchos casos que todos los pierde prácticamente, porque no hay esa fuerza investigativa, y no es porque no se le dé, porque recursos, el CNA tiene muchos, ustedes lo decían, cantidad importante de la embajada americana, es lo mismo el fiscal Santos. Entonces no es por falta de recursos, es por falta de capacidad de investigar y de llegar al hecho. Así es, ese es el punto, que no hay capacidad. Nosotros vemos que la mayoría de las personas que están al frente de estas instituciones no tienen la capacidad suficiente para poder enfrentar estos casos. Y hagamos un comparativo. Veamos la unidad de apoyo fiscal del Ministerio Público, que es la encargada de manejar todos los casos del Seguro Social. Es una unidad que tiene un éxito prácticamente de un 90%. La mayoría de los casos los gana, porque es la gente que está ahí, que yo realmente trabajé con ellos cuando estaba el abogado Ramírez Aldana, cuando yo fui jefe de la unidad de investigación. Yo vi una alta capacidad en esa unidad, y no tenía el apoyo de la MASI. Yo cuando llegaba ahí siempre bromeaba con ellos y les decía, ¿dónde están los de la MASI? No están los agentes que lo apoyan, abogado. Aquí solo estamos nosotros. Aquí solo está el Ministerio Público, me dice, los agentes de la ATI que el Ministerio Público nos ha dado, no tenemos apoyo de la MASI. La MASI solo apoyaba a lo que era la UFESIC. Entonces, si ustedes ven la efectividad de los casos que presenta la unidad de apoyo fiscal, que es la que enfrenta todos los casos del Seguro Social, van a ver una alta efectividad. Y de igual manera la Fiscalía contra el Crimen Organizado tienen una alta efectividad en sentencias condenatorias y en aseguramiento de bienes, y al final pues la privación definitiva de esos bienes. Lo vimos ayer con Santos Orellana. ¿Qué le pareció esa detención? Que, dicho sea de paso, vi en el noticiero AM ciertas personas diciendo que es persecución política. Abogado. Retrotraigámonos. En Santos Orellana, más de 200 millones en bienes, o sea, con una investigación que viene de hace años, la misma embajada, y viene un fulano hoy en la mañana dando unas declaraciones diciendo que es persecución. O sea, ¿en qué país estamos? A eso venimos, de que si nosotros en Honduras creemos a pie juntilla todo lo que dice la embajada americana y todo lo que dice el gobierno de Estados Unidos, si nosotros buscamos en internet, que tenemos una herramienta maravillosa, vemos el comunicado del 10 de octubre del 2016, donde la misma embajada americana lo menciona a él. Para que la embajada americana mencione a una persona, no es así nomás. Busquen ustedes todos los comunicados que la embajada americana ha hecho. No ha mencionado 100 personas.
Han mencionado tal vez 5, tal vez 10. Entonces, ellos van a ver ese comunicado donde dice que a él lo están investigando por narcotráfico y corrupción. Así lo pusieron desde el 2016. Es una investigación que viene de un tiempo atrás. Y la embajada, asumo yo, que la embajada tiene unidades aquí operativas en Honduras. Hay unidades que colaboran con la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, que colaboran. Y varias con unidades. Varias unidades que se involucran en estas investigaciones. Y ese apoyo da como fruto este tipo de acciones, este tipo de casos que han sido judicializados. Pero usted lo puede calificar lo de ayer de Santos Orellana como una acción política. Para mí no. Para mí no, porque realmente lo que vemos una cantidad de bienes, vemos 32 bienes de alguna manera así, que han sido asegurados, vemos un patrimonio que tiene alguna significancia, ¿verdad? El patrimonio tiene alguna significancia para una persona, para un grupo familiar, tiene alguna significancia. Entonces esa significancia da de que el Estado pueda de alguna manera presentar una pretensión de aseguramiento de bienes y una pretensión también contra él, que es un requerimiento fiscal, y contra su núcleo familiar. Cuando ellos dicen, por ejemplo, que se han movido 238 millones, creo que dije, sí, 238. Significa que son créditos a las diferentes cuentas. O sea, ha ingresado a las cuentas desde el 2010 al 2020 la cantidad de 238 millones. No es que lo tiene en la cuenta, es que se han movido en el sistema financiero, en sus cuentas se han movido la cantidad de 238 millones en 10 años. Y esos 238 millones al final están reflejados en los bienes también que han sido asegurados o algún patrón de gasto. El Ministerio Público lo que hace es un análisis patrimonial, hace un patrón de gastos, cuánto ingresa, cuál es su actividad lícita. Por eso en el comunicado que presenta el Ministerio Público ellos dicen, no tiene congruencia con la actividad lícita que ellos realizan. Y ellos se van, que algo bien puntual y quiero que los televidentes siempre tengan presente, su actividad lícita tiene que ser igual a su declaración de impuestos. Porque toda actividad genera una utilidad, usted vive de la utilidad que genera la actividad que usted realiza y tiene que tener un pago de impuestos. Entonces ahí es lo que hace el Ministerio Público, ve que su declaración de impuestos es significativamente inferior al patrimonio que usted tiene, a lo que usted ha movido en su cuenta. Entonces le genera una alerta de que para el Ministerio Público, que es el órgano persecutor, hay una alta probabilidad, porque en este momento no podemos hablar de culpabilidad, él es inocente hasta que no sea vencido en juicio, existe una alta probabilidad de que pueda haberse cometido el delito de lavado de activos. O sea, él va a enfrentar ahorita un proceso en el cual se va a determinar su culpabilidad, porque él ya es inocente. El Ministerio Público tiene que tener la capacidad de probar de que esos bienes provienen de una actividad ilícita, como lo dijo en su comunicado. Esa es la pretensión acusatoria y es el juez el que va a determinar si es cierta esa pretensión o la defensa puede demostrar que sí hay licitud en ese patrimonio y sí hay licitud en esa actividad comercial. Mientras tanto, si él está siendo investigado, si él se encuentra bajo un proceso judicial, obviamente no puede participar en las próximas elecciones. Fíjese que sí puede participar. Sí puede. Sí, bueno, sí puede. Precisamente en esto me quisiera enfocar porque vemos como candidatos a personas que han sido acusadas, incluso personas que fueron procesadas y que, bueno, finalmente también pagaron con cierta condena, ¿verdad? Tanto en el país como fuera de Honduras. Vemos este tipo de candidatos en las elecciones de Honduras y en realidad llama mucho la atención, incluso la comunidad internacional. Le comento que, bueno, periodistas internacionales me dicen, no lo puedo creer que personas que han estado involucradas en actos de corrupción ahora sean candidatos. ¿Debe de regularse esto, abogado? Es que la verdad, ¿cuáles son las falencias ahí? La verdad que está sustentado sobre un principio universal que es el estado de inocencia. El estado de inocencia viene desde 1966 con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y tenemos instrumentos como el Pacto de San José, que es el Convenio Interamericano de Derechos Humanos, que reconoce que una persona tiene un estado de inocencia mientras no sea vencida en un juicio. Entonces sería de alguna manera, para que entendamos todo, sería injusto o sería ilegal de que usted le pueda privar de un derecho que en este momento está cuestionada su inocencia, pero él es inocente, está cuestionada con una pretensión, con una acusación. Él tiene derecho a evacuar un proceso, a presentar sus pruebas, a de que se den esos términos dentro de un proceso penal para que hasta ser vencido en un juicio, hasta que haya una sentencia condenatoria firme contra la cual no cabe ningún recurso, hasta ahí él va a ser culpable. Por eso hay muchas personas que dicen a mí, es que esos que defienden corruptos. Entonces yo les contesto, cuando esas personas sean condenadas, usted dígales corruptos, pero ahorita son inocentes. Y esos son los principios que están establecidos no en Honduras, en el mundo. Tal vez en Corea del
Norte no, ¿verdad? Pero en Honduras sí, en Honduras hay un estado de inocencia. Honduras y todos los países que son firmantes de estos tratados y convenios internacionales. Ahora, en el caso de aquellos que cumplieron también con una condena, obviamente es el mismo proceso, ¿verdad? También sí, se les debe está dar rehabilitado, la posibilidad de poder participar. Claro, porque se entiende que una persona que ha cumplido la pena es una persona que se ha rehabilitado, a menos que tenga una inhabilitación, una pena accesoria, que la inhabilitación le abarque el tiempo en el que él se quiera postular, pero si no hay una inhabilitación que le impida pues, participar, él está libre de ejercer su derecho a elegir y ser electo. Claro, le hacemos estas preguntas porque a través de las redes sociales siempre hay como este tipo de ataques, ¿verdad? Sí. Como usted mencionaba, y bueno, definitivamente creemos que hay que ser responsables. Ahora, siempre hablando ya de la corrupción en general, hemos visto que durante décadas no ha existido en Honduras un gobierno que definitivamente tenga este deseo o esta colaboración en contra de la corrupción. Se pierden, dice el CNA, 65 mil millones de lempiras al año por corrupción. Es que fíjense que yo no sé dónde sacan esos números. No, sinceramente, yo hablaba con el abogado Ramírez Aldana, en aquel tiempo que llevábamos el caso del seguro y hablan de 3.000 millones. 3.000 millones es el fondo de pensión que manejaba el Seguro Social, pero no todo el fondo de pensión fue sustraído. Por ejemplo, la línea para mí más grande y más importante son los 332 millones, más 2 compras importantes que hicieron, 3 compras importantes, que era un equipo médico que se compró con un fideicomiso que era por el orden de mil millones de lempiras, que al final se redujo esa cantidad, se logró ajustar esa cantidad y no fue que se pagó de un solo, sino que se iba pagando conforme los ingresos que iba recibiendo el seguro, una cantidad de equipo médico. Después un sistema de un software que se vendió en su momento, también fue bajado el valor, se vendió como en 100 millones, después una digitalización de documentos como otros 50 millones, que al final todos esos valores fueron bajando, pero no sé hasta dónde llegan a 3.000 millones en el Seguro Social. 3.000 millones era el fondo, pero lo que se sustrajo no fue esa cantidad, ni al final fueron los 1.000 millones o 100 millones creo de dólares que costaba ese equipo médico que se logró sustraer porque se logró ajustar. O sea, el Estado intervino a tiempo, el Seguro Social, para que esos 3 contratos no se consumaran y no se pagara la totalidad que en apariencia estaban sobrevalorados. En apariencia voy a decir porque al final los casos pues no se presentaron y terminaron en etapa administrativa. Entonces, pero le digo, esa cantidad de dinero no sé de dónde la sacan, no sé cómo hacen esos cálculos, me gustaría saber cuál es la fórmula, cuál es la herramienta. Si vos me muestras, me acuerdo cuando estaba en clase de matemáticas en el colegio, ponía el resultado, me decía, ¿el procedimiento cómo lo sacó? Lo chepeó del otro sí, compañero, ¿verdad? Sí. Entonces que me muestren el procedimiento, que es la fórmula que ellos utilizan, y solo porque le haya dicho Ricardo Zúñiga allá en Estados Unidos no significa que esa sea la verdad absoluta, porque aquí la verdad solo la tiene Dios. Entonces que nos muestren a nosotros cuál es la herramienta que ellos utilizaron para llegar a la conclusión que son 6.000, no sé cuántos, 10.000 millones. 65.000 millones, dice, o sea, que no sé. son, dice, básicamente, este estudio de profundidad dice que fue presentado por el CNA, esto fue durante el año pasado, que ellos decían que esto desnudaba atropellos e injusticias orquestados por un sistema de corrupción, decían, entre el sector público, privado y el crimen organizado. Que el CNA muestra unos datos que a mí me gustaría que me demostraran cómo los obtiene, muestra casos que me gustaría que me demostraran cuál es el soporte probatorio que tienen, muestran, como le digo, esos dibujos que hacen y me gustaría que me mostraran el insumo. Yo como abogado, les voy a contar algo. Yo soy un abogado que me llevo en los tribunales. Para mí, el mayor convencimiento, el convencimiento más alto de un abogado es convencer un tribunal, convencer 3 jueces, ya sean jueces del circuito contra la corrupción, ya sean jueces de jurisdicción nacional o jueces de jurisdicción ordinaria, convencer después una corte de apelaciones, que son 3 magistrados, convencer una sala de lo penal, que son 3 magistrados, o convencer toda una Corte Suprema de Justicia. Entonces, ese para mí es el nivel más alto de convencimiento. Si yo tiro una información como la del CNA, el CNA lo está haciendo para que lo acepten y para que lo tengan como bien hecho un grupo de personas que no tienen la capacidad jurídica de poder discernir si esos informes o esos casos tienen un soporte suficiente para que puedan prosperar dentro del Ministerio Público. Vayamos con otro ejemplo. El CNA presentó 3 empresas que contrataron diferentes servicios en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo lo presentan? Lo presentan, es que una empresa quedó mal acá y la otra empresa quedó mal acá. ¿Cuál es el tipo penal aplicable a estas empresas? ¿Cuál es el delito que cometieron? ¿Cuál es el cuadro fáctico? Ese cuadro fáctico se subsume en un tipo penal para poder presentar una denuncia penal. No, solo dice, esta no cumplió, esta no tiene experiencia. Ese es el tipo de casos que presenta el CNA. Muy pobres. Muy pobres. Ahora vamos al caso de la ministra, que se parece al caso que están denunciando ahorita a la directora del CNA. Yo tuve una experiencia cuando fui jefe de investigación que yo denuncié a un director de una institución que tenía toda la familia metida.
La misma fiscal me dijo a mí, abogado, esto no es un delito. No, llega cerca del abuso de autoridad, cerca, pero no es un delito realmente. No es como nosotros lo queremos ver. Al final estos casos por eso no prosperan. El mismo CNA sabe, porque ya tiene una experiencia que yo dejé y los que quedaron ahí, que este tipo de casos de contratar familiares no prosperan en el ámbito penal, no prosperan dentro del Ministerio Público. Entonces es más una acción política del CNA. Es una acción de posicionamiento de medios que lo han logrado. Cuando yo salí del CNA, vi que todo iba orientado a un posicionamiento de medios que les ha servido, porque han recibido fondos de un montón de organizaciones, de USAID, reciben el mismo presupuesto que el Estado les da, más o menos por el orden de $1 millón, el USAID se los da. Entonces eso les ha servido, ese posicionamiento de medios, ese me gusta, continuo en Twitter, me gusta en Facebook. Para justificar, la percepción de la gente. Usted le pregunta al CNA, ¿qué le parece? Bien, o sea, imagen favorable. Esa imagen favorable es más importante para ellos que las acciones o que los casos sean judicializados. Ustedes lo pueden ver. Yo de 30 casos que presenté, al menos 12 ya han sido judicializados, los que presenté en 2 años. O sea, presenté, en manera así determinante, presenté mayor calidad de casos. 30 casos, 12 judicializados. Ellos presentaron 150 casos, solo les judicializaron, creo, el de doña Roselena y otro caso más que no me acuerdo. 2 casos de 150. Entonces ustedes pueden valorar la calidad de los casos que nosotros presentamos. Yo estaba sometido a una presión que tenía que presentar los casos así en las fechas que ellos decían, pero yo les explicaba de que los casos llevan tiempo investigarlos. Entonces ellos lo que hacen, por eso implementaron ese ¿cómo se llama? OPCA, que le llaman, de política contra... Ese es un observatorio, ¿verdad? Sí, bueno, ellos implementaron ese observatorio porque ese observatorio les sirve para tirar esos casos que no pueden caer como denuncia penal, sino que caen a nivel de impacto mediático. Entonces, por eso usan ese OPCA, ese observatorio de política criminal anticorrupción. Exactamente. Entonces, OPCA. Para eso lo utilizan. Miren, para los casos que no tienen un sentido penal, un soporte penal suficiente para constituir una denuncia penal en un caso, ellos lo meten ahí. Y son esas mediciones que han hecho. Ahora, ¿se ha avanzado o se ha retrocedido en la lucha contra la corrupción durante todos estos años en Honduras? Para algunos la salida de la MASI fue algo lamentable, fue un retroceso. Otros, ven con buenos ojos lo que realiza el CNA. Bueno, usted lo mencionaba ya, ¿verdad? Se ha trabajado bastante en la imagen de esta institución. Y hablando precisamente de la credibilidad, hay muchas personas que no tienen esta credibilidad en el sistema de justicia en el país. Es que yo le digo, la verdad es que nosotros tendríamos que medir los resultados de una institución en las sentencias condenatorias que se logran en los órganos jurisdiccionales. Para mí como abogado, mi éxito yo lo mido en los casos que yo puedo enfrentar y que salen favorables a mis pretensiones. No en salir en un foro y hablar y mencionar un montón de personas. Entonces, ¿qué logro con eso? Que la gente me acepte, que la gente diga que yo soy valiente, que bueno lo que yo estoy haciendo. Cuando yo estaba en el CNA y presentaba un caso con soporte probatorio suficiente, pobrecita mi mamá, insultaban a mi mamá y a toda mi familia. Y a eso nos sometemos, por lo cual yo digo, si el CNA se le pregunta en qué gasta sus bienes, no tiene por qué molestarse. Si nosotros desde el momento que estamos ahí, estamos en una jaula que es de cristal, donde somos transparentes, nos tienen que ver todo lo que tenemos. Y yo tuve una experiencia muy importante, se la quiero contar. Hubieron unos periodistas que en su momento, cuando yo estaba en el CNA, dijeron que yo había utilizado mi influencia para que nombraran un familiar mío en un puesto. Yo presenté una querella contra ellos y el Tribunal de Sentencias me la denegó, me dijo de que yo como figura pública, oigan bien, no tengo honor. Así, no tengo honor porque las personas tienen un interés mayor de conocer cuál es mi actuación, cómo me comporto yo como jefe de la unidad de investigación del CNA versus el honor que yo pueda tener. O sea, es superior el interés general, es superior el interés de la gente de conocer quién es Dagoberto Aspra al frente de esta unidad de investigación que yo me siento ofendido porque una persona dijo que yo había puesto un familiar utilizando mi influencia. A eso nos exponemos cuando estamos en esas organizaciones, por lo cual no tienen que molestarse que les cuestionen, que les pregunten, que les pidan cuentas de los fondos que ellos gastan. ¿Pero se ha avanzado o retrocedido en Yo siento que avances hay, claro. Acuérdense que hay diferentes condenas, diferentes casos que se han podido judicializar, casos que están presentados. En el caso de los hospitales móviles, un caso judicializado. De lo del seguro. De lo del seguro, o sea, la mayoría de los casos han sido judicializados. Muchos bienes se han podido asegurar y recuperar. Hay personas, como le digo, que están sometidas a procesos. Bastantes personas, bastantes empresas que se prestaron para sacar fondos del caso de seguro social, que es un caso emblemático, y otros casos de corrupción. Entonces, creo que esta mayoría de casos, yo recuerdo que el presidente actual de la Corte Suprema de Justicia marcó un antes y un después cuando él era director de fiscales. Dijo,
Antes de nosotros, un caso de corrupción, 2. Después de nosotros, 30, 40. Se han presentado varios casos. Sí hay un avance, sí el Ministerio Público ha presentado mayor número de casos, se ha castigado el mayor número de personas, sí hay bienes que se han recuperado. Entonces sí hay un avance, lógicamente. Sí lo podemos ver así. Hay un punto bien importante que algunos sectores cuestionan y es el Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal que ha sido cuestionado, algunos le han llamado el Código de la Impunidad. ¿Cuál es su valoración sobre este Código Procesal Penal, abogado Aspra? Mire, ese Código de la Impunidad, voy a poner 2 ejemplos. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba la MASI que pedían que se aprobara la ley de colaboración eficaz? Que pedían la ley de colaboración eficaz, que esa era la herramienta que iban a utilizar en la lucha contra la corrupción. Lean el Código de la Impunidad que dice el CNA. Ahí está comprendido todo lo que es la colaboración eficaz en los diferentes delitos. El que colabore, dice, se le va a bajar la pena. El que denuncie antes de que se cometa el delito, se le va a mejorar la pena. Entonces, la ley de colaboración eficaz ya está introducida en ese Código de la Impunidad que ustedes llaman. Eso no lo dice nadie. Lean el código, bájenlo de internet y van a buscar los diferentes beneficios que recibe el colaborador eficaz por denunciar un acto de corrupción, por denunciarlo antes de que se cometa, por prevenir ese acto de corrupción. Entonces, esa ley, ese instrumento que le llaman el Código Penal de la Impunidad, ya conlleva lo que tanto pidió la MASI, lo que tanto pidió la UFERCO, la UFESIC, que hubiera una ley de colaboración eficaz. También, si nosotros nos vamos directamente al delito de malversación, con el Código Penal anterior, el único tipo penal que tenía una pena era la malversación por apropiación. De ahí la malversación por cambio de destino, la malversación imprudente, ninguna de esas dos tenía una pena. Si a mí me acusaban de malversación por cambio de destino, lo que conllevaba era una inhabilitación y una multa. Ahora tenemos 5 tipos penales diferentes de malversación de caudales públicos. Y hay una que es puntual, que para mí es un tiro de escopeta o una atarraya para pescar peces, que es la administración desleal del patrimonio. Fuera de todas las figuras, dice, cae en el tipo penal de administración desleal de patrimonio. Llevarse en un carro del Estado a la casa, agarrar los bienes del Estado y utilizarlos para otra cosa, es un delito ya en el nuevo código. Recibir regalos hasta por el monto de 2.000 lempiras, mayor de 2.000 lempiras, ya constituye un delito. Entonces, me parece a mí que es injusto que se llame Código Penal de la Impunidad al nuevo Código Penal, que ha abarcado diferentes conductas que no estaban criminalizadas en el Código Penal anterior, y pueden llevar ustedes que el Ministerio Público no ha presentado ninguna acción contra ese código, porque le sirve más el código nuevo que el código anterior en los casos que ellos presentan. Yéndonos un poco más arriba sobre la política norteamericana, dice que lucha contra la corrupción, se habló de la lista Engels, de que venían más y que la ampliación, no hubo mayores acciones de parte de Estados Unidos, vino el señor Ricardo Zúñiga, todo un despliegue, digámoslo así, más que todo mediático. Abogado Aspra, ¿cómo ha visto usted esta administración de Biden en lo que dice que es la lucha contra la corrupción en Centroamérica? Pues ha quedado en eso, ¿verdad? En un despliegue mediático, porque realmente las acciones, vi que estaban organizando un grupo de organizaciones civiles del Triángulo Norte que se llama CENOC, algo así. Al final ustedes se meten a la página de ellos y no tienen ninguna actividad, se encuentra en construcción todavía la página. Dijeron que ellos iban a unir varios grupos, entre ellos está el CNA, FOSDE, varias organizaciones de Honduras, de El Salvador y de Guatemala, que iban a suplir la ausencia de lo que fue la CICIES, que estaba en El Salvador, que era la organización que también provenía de la OEA, para prevenir la corrupción, para atacar la corrupción, igual que la MASI, igual que la CICIG. Entonces iban a venir a suplir la ausencia de esas 3 organizaciones internacionales con la creación de este organismo, y al final no vimos absolutamente nada en que terminó. Y en un acto más mediático se fueron allá a presentar en un foro en Estados Unidos sobre los avances contra la corrupción. Yo digo una cosa, y vuelvo a reiterar, la mayoría de esos foros sirven para eso, para traer fondos, para que los cooperantes internacionales vean de que hay una valentía, de que hay un señalamiento, porque en realidad al ciudadano lo que le queda es señalar. Porque el CNA no tiene la acción pública, no puede presentar un requerimiento fiscal ni una acusación. Entonces lo que le queda es señalar. Pero lo que yo le pediría al CNA, que fue la escuela que yo dejé en esa unidad que creé, es que cuando se presente un caso, se presente con el soporte probatorio suficiente. Si no, lo que va a pasar es que tienen 150 casos metidos en el Ministerio Público y ninguno avanza, ninguno lo presenta, ninguno le sirve al Ministerio Público para poder de alguna manera suplir algunas falencias de investigación que ellos tienen. Entonces el CNA tiene que darle un
insumo sólido, un insumo completo, para que el Ministerio Público solo se monte en él, pueda de alguna manera estructurar el caso y presentarlo. Pero le dan, como le digo, más un efecto mediático que un efecto sólido para cumplir los fines de... Si le tocara reestructurar... Es el Ministerio Público que no quiere actuar. Si le tocara reestructurar el CNA de Dagoberto Aspra, ¿qué haría? Mire, eso siempre lo he dicho yo. El CNA tiene que tener gente con una alta capacidad comprobada. Al final, cuando yo llegué ahí, a mí me aceptaron porque ellos vieron quién era yo. Yo les dije, yo soy una persona que fui juez de lo penal, yo soy una persona que fui magistrado de la Corte de Apelaciones de lo Penal, que tengo un posgrado en Derecho Penal. O sea, ellos ven el profesional que está llegando donde ellos. Entonces, para mí, más que personas que tienen el valor de irse a parar en un foro a mencionar nombres, tienen que tener personas con capacidad. Yo conozco casi todos los que estaban y los que quedaron y los que están. Ninguno de ellos cumple un criterio profesional suficiente para estar enfrente de las investigaciones del CNA. Y eso es algo que yo siempre le admiré a la CICIG de Guatemala, que la CICIG tenía la calidad de profesionales suficientes que con solo pararse, ellos se miraba la capacidad que ellos tenían de sustentar un caso y de sustentar una pretensión que en su momento la CICIG presentaba en Guatemala. Eso es lo que yo admiré siempre de la CICIG, que buscaban los mejores profesionales. Mate me preguntó ahorita por la MASI. Eso es lo que yo siempre le reclamé a la MASI. ¿Por qué no tenían los mejores profesionales? Aquí solo vinieron 2 personas a la MASI que merecen todos mis respetos, que era Jean-Michel Simón, que es un profesional alemán, un doctor en Derecho Penal que vino inicialmente, él habla español porque vivió mucho tiempo en Perú, y otro que es un jurista argentino, que me recuerdo el nombre en este momento, que estuvo en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Estas 2 personas son las únicas 2 personas con la alta capacidad suficiente de enfrentar una misión internacional contra la impunidad y la corrupción. De ahí desde Jiménez Mayor, ustedes véanle cuál es la hoja de vida de Jiménez Mayor, que la muestre. Él fue jefe de gobierno, él es un político, un diplomático, que me muestre a mí. Después tenía otras personas, Ana María Calderón y todas estas personas que sí tenían alguna experiencia como fiscales, pero no tenían la alta capacidad que tenían los funcionarios de la CICIG en Guatemala. Entonces, si nosotros hacemos la comparación, la MASI aquí trajo personas que llegaban a los juicios, que eran unos guatemaltecos, un salvadoreño, un juez que había sido de privación que los tuvo 2 años. Todas esas cosas yo le cuestiono a la MASI porque tuvieron fondos suficientes para contratar los mejores y con esos mejores enfrentar los casos de corrupción aquí en Honduras. Ahora, sobre el tema de la no inscripción de Roberto Contreras, usted como un destacado abogado, ¿cómo analiza este tema? Y también me gustaría brevemente que nos refiriéramos al caso de Luis Zelaya y bueno, lo que se le está solicitando, ¿no? Que liquide cierta cantidad de dinero que hasta el momento pues no ha mostrado. Solo para apuntar, sí. Para apuntar por qué es importante la lucha contra la corrupción que sea pareja, ¿no? Claro. Y como decíamos, en algunos casos se aplica, en otros casos no se aplica. En fin, el tema de la inscripción, porque es un tema jurídico, sí. Y el tema de Luis Zelaya que está siendo requerido por el Consejo Nacional Electoral para liquidar más de 13 millones de lempiras. Sí, yo he abundado mucho en esta inscripción, esta denegatoria de inscripción del señor Roberto Contreras, y he encontrado una resolución que me parece muy importante y es el voto particular que emitió la doctora Ana Paola Hall. La doctora Ana Paola Hall es una persona que para mí merece una alta credibilidad, sea de que ella estuvo en su momento pues plegado a todos los intereses de Libre, que estaban unidas ellas 2 en contra del Partido Nacional. Para mí no importa, ella tiene una alta credibilidad, es una mujer honesta, ella trabajó mucho en el Ministerio Público, para mí merece toda la credibilidad y estuve leyendo el voto particular de ella. Ella se fundamenta en ese artículo 115 y el numeral 10, que encierra lo que era la ley tránsfuga, que en su momento el Libre le impulsó para que las personas estuvieran saltando de partido en partido. Si la mayoría de las personas la interpretan de manera errónea. Cuando en una ley dice o, significa que se da un caso o se da el otro. Y cuando dice y, significa que se tienen que dar los 2 casos. Entonces ahí habla una persona que haya sido inscrita en un partido político. El artículo 115 encierra todas las prohibiciones que tienen los partidos políticos. Dice, no puede inscribir una persona que haya sido inscrita en otro partido político o que haya participado. No es que las 2 condiciones se tienen que dar, una o la otra. Y ahí lo explica la doctora Ana Paola Hall en su voto particular. Entonces habla de la actitud de este señor. Primero se inscribió, después renunció.
Después vino y se inscribió como candidato independiente. Ahí no le aplicó la inhabilidad de saltar a otro partido, porque él creó un partido, una candidatura independiente. Después viene, renuncia y no nombra sustituto. Oiga bien, los dejan en el aire a las personas que dicen ellos, son más de 11.600 personas las que votaron para que se inscribiera esa candidatura independiente. Entonces dice la doctora Ana Paola Hall, los deja a merced de lo que sea, ¿verdad? Los deja libre, los deja tirados ahí prácticamente. A toda esa estructura de la alcaldía, su regidor los deja tirados, no nombra un sustituto y dice, yo me voy para el Partido Libre. Y fíjense que les voy a decir algo a ustedes. Fíjense bien si han tenido acceso a la renuncia que presentó el abogado representante del señor Roberto Contreras, porque no fue él el que presentó directamente la renuncia, sino que fue un abogado que lo representa, el que tiene poder. Para mí cometió un error grave el abogado. ¿Y saben por qué? ¿Cómo lo demuestro eso? Porque 3 días después lo quiso enmendar. Él dice que renuncia para no volver a participar en las elecciones en el periodo 2021. Él dice que renuncia y renuncia de manera irrevocable porque no pone ninguna condición. Pero después le cae el 20, como decimos nosotros, 3 días después y presenta un escrito de manifestación y dice, condiciono mi renuncia a que me inscriban en Libre. Y condiciono que se termine esta candidatura independiente, pero si me inscriben en Libre, si no me inscriben en Libre, entonces vuelvo acá. Entonces dijo Ana Paola Hall que eso generaba una incertidumbre en el electorado, que eso es lo que no tenía que permitirse, esas ambigüedades, esos cambios radicales en diferentes candidaturas que generaban un perjuicio para el sistema. Ahora, Luis Zelaya debe liquidar. Presentar los comprobantes. Yo veo que Luis Zelaya al final, como le digo, le exigen, le piden, lastimosamente no hay un mecanismo, el Ministerio Público no se planta para exigir, el Tribunal Superior de Cuentas tendría que hacerlo para que él deba liquidar los fondos. Yo vi algunas liquidaciones que se presentaron en algunos medios y veo de que el problema está de que los gastos se hicieron en unos gastos diferentes para lo que estaba orientado en esos fondos. Entonces ahí creo que está la debilidad de Luis Zelaya. Ok, bien, quiero agradecerle, abogado, por habernos acompañado. Gracias. Lastimosamente el tiempo en televisión se nos va muy rápido, de verdad ha sido un honor poder escuchar su disertación esta mañana. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Gracias, abogado. Nos encontramos el próximo lunes, licenciado. Así es, licenciado Rodríguez, siempre con invitados de primer nivel y temas interesantes para el país. Que tenga usted un feliz fin de semana. Continúe con TV Azteca Honduras. Faltan 23 días. Decisión HN 2021 por TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Es muy simple, pero miren, disfrutemos que es viernes y este día toca, señores. Sí.